Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Puede tomar asiento. Dios le bendiga. Bienvenido. Buenas tardes. Vamos a orar para darle la entrada al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor. Abre mi mente y mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra es vida, Señor. Es alimento, Señor. Ayúdanos a entender más sobre ti. Y ayúdanos, Señor, a reconocer tu obra por nuestra vida, nuestra familia y por lo que has hecho y lo que harás. Bendecimos el nombre de Jesús este día y siempre, hasta la eternidad, y declaramos que Él es nuestro Rey y Salvador. Gracias por todo, amado Señor de señores, Rey de reyes, amado Maestro, Rabí. Gracias por todo, Jesús. Hoy y siempre serás honrado por nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Salúdese, ¿cómo están? Qué gusto verlos, valientes que vinieron hoy. Qué gusto me da saludarles este día muy especial. Cuando estaba alabando a Dios, muchos de nosotros celebramos diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Natividad. Pero hoy, al menos para mí, hermanos, es un día muy especial. Porque como dice la predicación de hoy, así se llama, consumado es. Si bien es cierto que damos gracias a Dios porque Jesús nació, porque Dios lo envió, pero consumado la tarea es lo que verdaderamente hizo algo en nuestras vidas de manera eterna y permanente. Por eso la palabra de Dios se llama consumado es. Y la predicación de hoy tiene que ver con recordar lo que hizo Jesús por nosotros, pero también es importante que nosotros sepamos cómo lo logró. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para lograr esta victoria en la cruz? ¿Qué tuvo que haber hecho nuestro Señor Jesucristo para lograr lo que logró? Sabemos que fue a base de un gran sacrificio, sabemos que fue a base de una obediencia total a su Padre, a Dios. Y sobre todo sabemos lo más importante para ti y para mí, que somos sus hijos, porque Él nos tiene un amor inigualable. Como nadie más puede amar a alguien, ese es Jesús hacia tu vida y hacia mi vida. Por esa razón, hoy celebramos y recordamos con mucho gusto esto que Él hizo por nosotros. La victoria, hermano, es de Jesús. La victoria es de Él. Y Él es el autor y consumador de esta victoria. Por eso hoy venimos a decirle, Jesús, gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz, como cantamos. Eres tú el que hiciste posible esto. Ahora nosotros tenemos que saber qué representa esta victoria, hermanos. Porque yo no sé si le pasa a usted, pero muchas veces nosotros crecimos con la enseñanza de lo que es Dios y la palabra de Dios, pero muchas veces lo hacíamos de manera repetitiva tal vez. Sabíamos que había Semana Santa y no sé si en su caso, pero ya esperábamos las vacaciones de chicos, no más que otra cosa. Y bueno, por ahí veíamos una película y por ahí sabíamos que algo había pasado. Pero lo que hizo Jesús es muy profundo y es necesario que nosotros lo recordemos. Es importante que sepamos que lo que ganó Jesús en la cruz un día, como dicen que es por estas fechas o esta fecha, es importante que sepas lo que Él ganó para ti y para mí. Hasta el día de hoy, lo que hizo Jesús cambia nuestro futuro, cambia nuestra salud, cambia nuestra familia, cambia nuestra eternidad. Entonces no es poca cosa. Pero miren, Dios me daba esta predicación construyendo, hermanos, construyendo algo que creo que es muy importante. Porque lo primero que nosotros tenemos que saber, hermanos, y recordar a los que sabemos, es que existe un mundo espiritual, hermano. Un mundo espiritual que todo lo que suceda en ese mundo espiritual termina siendo reflejado en el mundo natural en el que vivimos. Y eso es muy importante que todos empecemos recordando esa parte. El mundo espiritual es muy importante porque de ahí se refleja lo que vivimos en el mundo natural. Mire, usted recuerda, por ejemplo, el profeta Samuel. Él fue un varón de Dios que su madre, ¿verdad?, era estéril, pero oraba a Dios pidiendo un hijo, Ana. Y finalmente Dios le concedió ese hijo.
Es decir, lo que en oración, en la parte espiritual tú pides, luego se ve reflejado físicamente. Y ella pudo tener un bebé en sus brazos, el cual fue un profeta que ungió a 2 reyes, a Saúl y a David. Y es así la importancia del mundo espiritual. Usted conoce también la historia de Sansón. Sansón también fue un hombre, ¿verdad? Que su mamá y su papá ya eran ancianos y no tenían hijos. Y también esa mujer seguramente oraba por un hijo, hasta que lo vio cristalizado en el mundo natural. Pablo, hermanos, cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, él de alguna u otra manera le fue dado un propósito, pero se lo fue dado un día, una fecha, y él lo vio cristalizado después. A él se le dijo, vas a predicar a los gentiles, vas a predicar a los reyes. Pasó mucho tiempo después hasta que Pablo llegó a predicar a los reyes de Roma. Pero se cristalizó lo que en el ámbito espiritual, hermano, se concibe, se ve en la parte natural. Por eso es muy importante que usted sepa esto. Ahora, Dios tiene planes en su espíritu, en su alma para ti y para mí. Pero saben, es importante que sepas que hay una guerra también, hay una oposición. Y en las tinieblas también tienen planes para frustrar las cosas que Dios tiene para ti y para mí. Y yo quise empezar esta predicación con eso, que supiéramos por qué. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo esto redondea la importancia de Jesús en nuestras vidas. El sacrificio de la cruz, todo esto tiene que ver. Y ahorita va a ver usted, va a sacar sus conclusiones. Mire, vamos a ir a la primera para que vea usted la importancia de la parte espiritual en nuestras vidas. No está jalando. Si me ayudas con la primera. Daniel 10, 12, a ver si son pilas. Daniel 10, del 12 al 13. Mire, hermanos, lo que dice la palabra. Entonces me dijo Daniel, no temas. Me dijo, Daniel, no temas. Jesús le estaba hablando a Daniel. No temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido, le dijo Jesús. Imagínese usted orando en su habitación, hermano. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjese bien, hermano, lo que estaba pasando ahí es que lo primero que aprendemos es que en la parte espiritual, cuando tú oras, Jesús y Dios nos escucha. Es lo primero. Le estaba diciendo, yo te escuché desde la primera vez que te humillaste, desde que estabas orando en tu habitación, pero hubo algo que lo impedía. Jesús dice, yo iba a ayudarte, pero hay algo que lo impide, hermano. El príncipe de Persia. Usted sabe que la forma como está organizada las tinieblas también tienen principados, potestades, gobernadores y huestes. Hubo alguien que se le oponía. Y usted va a ir viendo, le va a hablar el Espíritu de Dios a usted para que vea la importancia de Jesús. La importancia de Jesús hoy a nuestras vidas. Lo segundo que nosotros debemos de entender es que solos, hermanos, no tendríamos ninguna oportunidad en contra de ese mundo espiritual que existe. Usted y yo, en nuestra naturalidad, no tendríamos forma de defendernos de ese mundo espiritual que existe. Sin lugar a dudas, no. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 15, del 5 al 7, dice, Jesús dice, yo soy la vid, y ustedes son como un pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque ¿qué dice, hermanos? Separados de mí, nada podéis hacer. Yo quiero que reflexiones. El mundo espiritual es muy importante, pero también es algo que se opone a las bendiciones de Dios, las tinieblas. Sin la ayuda de Jesús no podríamos. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y dice el 7, si permanecen en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y será hecho. Fíjese, hermano, la ayuda de Jesús. Lo importante que necesitamos que alguien interceda por nosotros en el ámbito espiritual. Si no, no tendríamos ninguna oportunidad, hermano. Ninguna. Esto nos dejaba, sin Jesús, nos dejaba en un estado de indefensión y a merced de las huestes de las tinieblas. Nuestra realidad no era buena, hermano. Sin Jesús, todo eso cambió hace más de 2000 años, cuando Jesús decide en la cruz pagar por nuestros pecados y vencer en la cruz a estas huestes, a esos principados y potestades. Por eso la palabra de Dios en Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y a vosotros, fíjese bien, hermano, así estábamos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Eso hizo Jesús, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio, y ¿qué haciendo? Clavándolo en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús un día como hoy, amado hermano, amado hermana. Por eso estamos recordando la grandeza de Jesús para nuestras vidas. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso no es poca cosa, hermano. Si nosotros no tuviéramos a Jesús, nada podríamos hacer contra esas potestades y principados. Nuestra naturaleza humana no nos permitiría combatir con ellos. ¿Está usted conmigo? Necesitábamos tener a alguien que nos defendiera espiritualmente. Y eso hizo Jesús. Él los despojó, les ganó. Y esta predicación a nosotros nos llena de gozo, pero a las tinieblas no, porque te recuerda que Jesús venció. Te recuerda que tú tienes a un abogado. Te recuerda que hoy Él, en la parte espiritual donde se mueven las cosas antes de lo terrenal, hay alguien que está intercediendo por ti, que está defendiéndote a ti y a mí. Ahora, amados hermanos, Dios me ponía también a que muchos de nosotros, por tradición, sabemos que esta es la Semana Santa. Y hay 4 días que comúnmente, ¿verdad?, nosotros celebramos. El Jueves Santo, ¿usted ha escuchado? El Viernes Santo, sábado y domingo de resurrección. Eso usted lo sabe. Yo quiero hoy predicar también para que usted conozca cómo estos días, con qué se relacionan de la palabra de Dios. Porque no solo es decir, ok, son los días santos, pero ¿qué tienen que ver? ¿Qué pasó cada día? ¿Qué sucedió? ¿Y qué nos enseña a nosotros? Lo primero es el jueves. El jueves, ayer fue jueves. Y una de las cosas que en ese día recordamos es la Santa Cena. Es la última cena de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, ¿verdad? Y la Santa Cena es un acto de reverencia, de gratitud y renovación espiritual que permite a los creyentes que nosotros recordemos el sacrificio de Jesús y renovemos el convenio, el nuevo pacto, fortalezcamos nuevamente nuestra fe para con Él. Fíjense lo que dice la palabra sobre la Santa Cena en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor, está hablando Pablo, lo que también os enseño hoy, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nos está mandando que lo hagamos y que lo recordemos en su memoria. Seguimos leyendo y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Esta es la Santa Cena, lo que nosotros recordamos.
los jueves santos. Ahora bien, hermano, quiero decirle algo. La Santa Cena es también una herramienta de guerra espiritual. Es algo que nosotros no hacemos comúnmente, pero hoy yo también te quiero invitar a que lo hagas constantemente en tu casa, con tu familia. Es algo que no hacemos, dice, hazlo en memoria de mí. No te dice solo en la iglesia, solo cuando el pastor te lo pida. Dice, hazlo en memoria de mí. ¿Cuándo te acuerdas de Jesús? Todos los días nos acordamos de Él. Pero Él dice, hazlo en memoria de mí. Y esto quiero decirte que Dios me revelaba, porque finalmente esto es parte y una herramienta como guerra espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo no quiere que tú renueves tus votos con Jesús, no quiere que vuelvas a recordar que fue vencido en la cruz, fue exhibido en la cruz. Y cuando uno hace una santa cena en su casa, usted hace una alabanza, usted lee este pasaje de la Biblia o el de Mateo, y usted toma el pan y toma una conmemoranza de su sangre, que es el vino, y usted está recordando y conmemorando lo que Jesús nos manda. ¿Usted se ha preguntado por qué Jesús pide que lo repitamos constantemente y nos acordemos de Él? Porque Jesús nos está diciendo, yo te defiendo. Es guerra espiritual. Yo estoy para defenderte. Y no tan solo para que tú te acuerdes que yo te defiendo, para que las huestes, potestades y principados se acuerden que yo los vencí y que tú eres mi hijo. Por eso es importante, amado hermano y hermana, que usted lo haga en su casa constantemente. Nosotros ayer lo hicimos en nuestra casa y queremos hacerlo constantemente. Dios me revelaba eso, debemos de hacerlo, no cuesta nada. Y es algo que Jesús nos manda hacer. Eso sucedió el jueves santo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2, del 24 al 25, que Jesús hizo esto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Porque vosotros éramos ovejas descarriadas, pero ahora habemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Esto es lo que conmemoramos nosotros, recordamos esto, que ya no estamos descarriados, que tenemos un Padre que nos defiende, a Jesús que ganó en la cruz, ¿verdad? El viernes, hermano, recordamos como hoy, ¿verdad? La crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Se dice que fue en la hora novena, por eso es lo de las 3 de la tarde. Y a lo mejor muchos de ustedes lo saben, pero la hora novena, o los judíos, el pueblo de Israel, siempre comenzaba desde las 6 horas. Por eso 6 más 9 son 15, las 3 de la tarde. Por eso pusimos el servicio a las 3 de la tarde. ¿Está conmigo? A veces es bueno hasta saber esos detalles. Así son como se manejan los horarios en nuestros hermanos judíos. Entonces, hoy celebramos esto. Ahora, ¿qué elemento hay en la crucifixión de Jesús? Primero, hermano, la cruz. ¿Qué significa la cruz? Para Jesús, la cruz significó no escatimar ser Dios y hacerse hombre. Para Jesús, la cruz significó no valorar su vida y darla por nosotros. Para Jesús, la cruz significó obedecer al Padre hasta lo último que Él le ordenó, ¿verdad? También la cruz muestra el amor de Jesús por nosotros, muestra su amor eterno, inigualable por nosotros. Para nosotros, hermano, debemos de aprender de eso. La cruz significa también dejar nuestra vida carnal, crucificar nuestra vida carnal en la cruz hasta que muera y resucitar en una nueva criatura, sujeto y sujeta, hermano y hermana, a la palabra de Dios. Eso significa ir a la cruz como Jesús, verdaderamente dejar aquello que es carnal y sujetarnos a la palabra de Dios. Ahora, hermano, ¿te has preguntado, a lo mejor algunos como yo se han preguntado, ¿por qué tanta violencia contra Jesús? ¿Te has preguntado eso? Porque seguro viste la película o has leído la Biblia
donde dicen que lo sacrificaron muy feo, lo lastimaron mucho. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué tanta saña contra él? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué tanta violencia contra el Señor? La respuesta está en la palabra de Dios. Pero quiero decirte que lo primero que tienes que saber por qué hubo tanta saña contra él es porque Jesús atrajo a todas las huestes, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas, los atrajo a él. Porque ¿sabe qué, hermano? En el Génesis Dios dijo cuando maldijo a la serpiente: comerás del polvo. El polvo es la carne del pecado. Y como Jesús cargó tus pecados y mis pecados, había mucho pecado en Jesús. Olía mucho a pecado. Y eso atrajo a todos los principados, gobernadores, potestades y huestes. Los atrajo con mucho énfasis y por eso fueron todos a lastimar a Jesús. Por eso es tanta la saña que viste. Y lo segundo, por lo que hubo tanta saña contra Jesús, es porque el pecado aleja a Dios. No tiene comunión con las tinieblas el Señor y momentáneamente se había alejado de Él. Esto mismo, hermano, yo quiero que usted reflexione. Esto mismo nos pasa hoy a nosotros. Si nosotros andamos en pecado, atraemos a la serpiente y tiene derecho de lastimarnos. ¿Está conmigo? Es lo mismo, pero lo de Jesús fue mucho porque cargó todos nuestros pecados. Mire lo que pasa, hermano, lo que pasó Jesús, lo describe el Salmo 22, del 11 al 19. Dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. La serpiente come polvo. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Quiénes los miraban y los observaban a Jesús? Principados, gobernadores, potestades, huestes. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Cuando yo escribía esta parte de la predicación, Dios me decía: ve lo que pasa cuando pecas. Atraes a la serpiente, a los toros de Basán, a los perros. Los atraes a tu vida y te lastiman. Eso es lo que sucedió ahí. Por eso hubo tanta saña contra Jesús. Otra cosa que vemos y aprendemos, amados hermanos, es que Jesús, estando en la cruz, hermano, Él antes de llegar a la cruz, enmudeció, dice la Biblia. No pronunció palabra. Pero estando en la cruz, dijo 7 palabras. Solo 7 palabras dijo Jesús en la cruz, las cuales nos enseñan todas algo a nosotros que estamos hoy aquí. La primera palabra que dijo Jesús en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 24 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Qué nos deja de enseñanza eso a nosotros, hermanos? Que nosotros podemos ver a las personas que nos lastiman, a las personas que causan dolor o daño a otras personas. Pero sabe, hermano, es porque ellos no tienen a Jesús. Necesitan la luz de Jesús, necesitan que se les predique
Les voy a comentar algo, hermanos. Por ejemplo, hay un ministerio que a nosotros nos invitaron, a la pastora y a mí, a participar, se llama Parlamento y Fe. Ese ministerio internacional busca predicarles y llevarle luz a las gentes que estén en una posición de poder en los países o las comunidades. Presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la República. Ese es un ministerio, Parlamento y Fe Internacional. ¿Por qué? Porque nuestros gobernadores y nuestros mandatarios muchas veces no tienen luz, hermano. No tienen quien les diga la verdad, quien les predique el evangelio. Y queremos que sean buenos, pero no hay nadie que se anime a decirles: pobre hombre, pobre mujer, necesita de Dios. Está en tinieblas. Jesús eso fue lo que nos enseñó ahí. Tenía 2 asesinos a un lado y a gente torturándolo. Pero él decía: Señor, perdónalos porque a ellos les hace falta que conozcan de ti. Entonces esa es la primera palabra y una gran enseñanza. La segunda palabra en Lucas 23:43 dice: entonces Jesús les dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos enseña esa segunda palabra, hermano? Que todos, sin excepción alguna, todos tenemos la oportunidad de salvarnos. Todos. Jesús murió por todos, hermano y hermana, por asesinos, por ladrones, por violadores, por todos. La otra vez yo hacía una reflexión. ¿Qué cree que espera una madre de un hijo que es asesino? Que muera su hijo. Espera que se salve también. Y eso es lo que esta palabra nos enseña. Jesús le dijo a uno de los 2 ladrones que le reconoció, que se humilló: hoy estarás conmigo en el cielo. Significa que todos tenemos la oportunidad de salvar nuestra alma. Todos. No descarte usted, hermano, a quién predicarle. No descarte al primo o a la prima o al vecino porque lo ve que usted piensa que no se va a salvar, que anda en lo peor. Porque el que le predica seguramente era uno de ellos. Era uno de ellos. Uno de ellos como los ladrones que estaban a un lado de Jesús. Que merecía morir. Que merecía irme al infierno. Pero alguien me habló de Jesús. Y hoy estoy aquí. No hay que descartar a nadie. Esa es la enseñanza de la segunda palabra que dio Jesús en la cruz. La tercera enseñanza, la tercera palabra es esta de Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre, María, y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? 2 cosas muy importantes. Que aquí nosotros tenemos una familia, primero, en Cristo. Aquí tenemos una familia, aquí nos completamos en la iglesia, en los hermanos en Cristo. Si no tuviste papá, si no tuviste mamá, nos completamos como hermanos en Cristo. Y segundo, es que nos recuerda el mandamiento de que honremos a nuestros padres y a nuestras madres y tendremos larga vida, ¿verdad? Y vida en abundancia. Entonces, Jesús nos enseña ese último momento la importancia de honrar a nuestros padres. La cuarta palabra, ¿se la sabe, hermano? Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, acuérdense que la hora novena es casi las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya lo platicamos hace rato. Jesús sintió la ausencia de Dios porque cargó con todos nuestros pecados. Él se sintió así, pero finalmente es algo que tenemos que saber, que tenemos que aprender. El pecado nos separa de la presencia del Señor. La quinta palabra, Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y esto está en 2 formas
de entenderlo. Por un lado, hermano, es porque Jesús clama sed de justicia, quiere que seamos justos. Y por otro lado, es para que todo el que tenga sed recurra a Él, porque Él es fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. La sexta palabra, que es la base de esta predicación que Dios me mencionaba, es Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, hermano, es todo lo que el Padre le ordenó hacer, Él lo hizo al pie de la letra. Hasta el último mandamiento que el Dios le dio, Él lo cumplió. Él pagó, Él soportó, Él resistió, Él terminó. Y es muy importante que hoy recordemos eso que hizo Jesús por nosotros. Gracias a ese consumado es, a ese lo logré, hoy es que glorificamos y honramos su nombre. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Jesús, gracias por todo. Y la última palabra que Jesús dijo en la cruz fue esta de Lucas 23:46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué creen que fue esto al final, hermano? Porque cuando uno muere, Dios, ¿verdad?, decide hacia dónde va nuestra alma de acuerdo a nuestro comportamiento. ¿Vamos al cielo con Él o vamos al infierno? Y en ese momento Jesús cargaba los pecados de todos nosotros. Y Él dijo, Padre, yo me pongo en tus manos. Aunque fui justo, cargué con el pecado de todos. Y para gloria de Dios, Jesús resucitó. El Padre lo resucitó porque era justo hacerlo. Amén. Pero Él dijo, la decisión de a dónde ir no es mía, es tuya, Padre. Por eso dijo, Señor, encomiendo a ti mi espíritu. Sabía que iba a bajar al Seol. Y ahí dijo, ahí la decisión ya no es. Y eso nos tiene que dar claro. Usted conoce la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Cuando mueren y uno se va, ¿verdad?, al seno de Abraham, que es hoy el cielo, y el otro se va al otro lado, ¿verdad? Entonces, obviamente Jesús aquí se encomendó al Señor. Esto es lo que sucede un día como hoy, viernes, que estamos celebrando hoy y conmemorando ese gran sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Ahora bien, hermanos, el sábado, que normalmente se celebra, es un día de reflexión, de oración, porque fue el día donde Jesús pasó en el sepulcro. ¿Y dónde, hermano? Pon atención, donde dice la palabra de Dios, no se los voy a proyectar, pero dice la palabra, usted lo ve en su casa, en 1 de Pedro 3, 18, 19, usted va a leer, donde se dice que en ese tiempo donde Jesús bajó al Seol, les predicó a los espíritus que estaban ahí, ¿verdad? Entonces Jesús fue a predicar también al Seol. Ese sábado, donde aquí en lo natural estaban todos los discípulos, María, su madre, pues llorando porque había partido, ¿verdad? Estaba en el sepulcro, pero Jesús estaba en el espíritu, en el Seol, predicándole a los espíritus encarcelados ahí. Ahora, el domingo, sin lugar a dudas, usted conoce el domingo de resurrección. Eso lo va a predicar la pastora el domingo, este domingo. Así que de ese tema ya vamos a extendernos un poquito más ese día. Ahora, termino con esto, hermanos. Termino con esto. Usted se ha preguntado, porque yo estoy seguro que todos tenemos batallas en nuestro diario vivir. Todos tenemos batallas con X o con Y cosas. Jesús tuvo una gran victoria, esta victoria de la cruz. Entonces yo quiero que usted se lleve algo, que usted y yo en este momento analicemos cuáles fueron las claves de la victoria de Jesús en la cruz, para que usted en su diario vivir lo aplique y le sirva de victoria en cada batalla que usted tenga enfrente. Amén. Lo primero que Jesús hizo, hermano,
es oró. Para ganar una victoria, yo empecé diciendo que todo lo que se mueve en la parte espiritual luego se convierte en la parte natural. Lo primero que Jesús hizo fue orar, fue al Getsemaní y oró al Padre. Él oró. Lo segundo que Él hizo, nuestro Señor Jesucristo, fue un gran sacrificio. ¿Y por qué lo digo como segundo punto? Que aprendamos todos. Porque nosotros necesitamos saber que las victorias requieren de un sacrificio. A veces dejar cosas, a veces cambiar cosas, pero requieren de un sacrificio. Así que primero oramos y luego decimos, Señor, yo estoy dispuesto. Y uno de los sacrificios, hermano, que es muy sencillo para todo hijo de Dios, es el ayunar. Es un sacrificio ayunar. Es una forma de ofrecer sacrificio. Y es algo que tenemos a nuestro alcance. Y solo menciono eso, pero hay muchas formas más de decir que a veces necesitamos para tener una victoria, hacer un sacrificio. Lo tercero que Jesús hizo fue ser obediente, hermano. Y eso es sumamente importante. Dice la palabra, hermanos, en Lucas 22, 41, 44. Y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús oró y ¿qué hizo, hermano? Obedeció. Dijo, esto quiero yo. Y para lograr una victoria, hermanos, a veces hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. A pesar de lo que uno cree o piensa. Jesús dijo, si es posible esto, no pase, pero que se haga tu voluntad. Y oró intensamente. Son claves de la victoria de Jesús. Y por último, para terminar este recordatorio de la grandeza de nuestro Señor Jesús para nuestras vidas, es lo que Él logró, cómo logró esa victoria, es por haber tenido un amor inigualable. Para lograr victorias necesitamos tener amor. Por eso Jesús nos enseñó en Mateo 22. ¿Me regresas porfa, Gaby? Le di doble. Mateo 22, del 37 al 39. Jesús les dijo, y hoy nos dice a nosotros, que esta es parte de la victoria que Él tuvo. Él amó a su Padre sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La victoria de Jesús y tus victorias tienen que ver con que ames a Dios y ames al prójimo. Tiene que ver con eso, hermano, así como Él. Y otro amor más grande como el del Padre. Con esto terminamos. Juan 3, 16, 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque nos envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo quiero que le des una ofrenda de palmas a Jesús y que te pongas de pie, hermano. Vamos a orar, a dar gracias. Yo no sé cómo te sientas hasta hoy con tu vida, con lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo desde que desperté no hice otra cosa más que agradecerle a Dios por la vida, por mi familia, por lo bueno y lo malo, por las pruebas, por todo, hermano. Para mí es un día muy importante hoy. Para mí Jesús ganó muchas cosas
que hoy yo he visto cristalizarse en mi vida. Yo he visto la mano de Dios en mi vida, hermanos. Y yo estoy seguro que tú también la has visto en tu vida. Estoy seguro de eso. Miren, hermanos, no se trata de mí, se trata de Él, de Jesús. Se trata de lo grande y poderoso que es. Y se trata de todo lo que representa para tu vida, para tu salud, para tu economía, para tus hijos, para tu descendencia. De eso se trata lo que Jesús ganó en la cruz. No es cosa pequeña, es algo grande y eterno. Y yo quiero invitarte, si quieres, solo que pongas en tu mente y en tu corazón a Jesús ahorita en este momento y que juntos le demos la gloria y la honra a Él. Vamos a adorar a nuestro Señor Jesús con una alabanza. Es Yeshua, Gabriel, es la que tienes. Vamos a alabar a Dios. Y yo te invito, hermano, con confianza, si quieres pasar al frente y declararle tu agradecimiento a Jesús por lo que ha hecho en tu vida, en tu salud, en tu matrimonio, con tus